El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: también nosotros vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes por qué te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, el resucitado se vuelve a aparecer porque el resucitado es el que fue crucificado
y se aparece porque ha roto la muerte. Sin embargo, todavía los discípulos están algo así como en una ambigüedad. Han tenido algún contacto con el resucitado, pero no terminan de creer. Y una de las cosas más interesantes aquí es que sienten que después de una tragedia tan grande como la que vivieron con la muerte de Jesús, no queda más que regresar a las tareas cotidianas. Conocemos el primer texto, que es de la pesca milagrosa en Lucas, y conocemos este texto. Pero como este texto es después de la muerte de Jesús y después de su resurrección, nos hace ver y pulsar lo que sentían los discípulos después de la resurrección. Todavía no se lo terminaban de creer y entonces dicen, bueno, vámonos a trabajar, ¿no? Que es lo que hace normalmente uno cuando hay una situación complicada y pasa, como nos ha pasado con la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente después de que ya se ha más o menos vacunada a toda la gente? Tratamos de ir a trabajar. Eso es lo que hemos hecho todos. Lo que pasa es que después de las tragedias las cosas no quedan igual. Y hay dos cuestiones que no quedan igual, sobre todo a los discípulos, pero también va para nosotros. Por una parte, las situaciones pueden ser más trágicas inclusive, como nos está pasando a nosotros en el Perú y en el mundo, que después de la pandemia en el mundo ha venido una guerra que puede ser tremenda. En el caso del Perú, una esperanza se ha convertido más bien en desesperación, ¿no? Y en pesimismo. Y entonces estamos todos preocupados. También los discípulos, en una situación así, quieren volver a la antigua normalidad y el Señor les va a hacer pensar y entender que no se puede, que es necesario emprender algo nuevo y tiene que convencerlos de que su resurrección tiene un fruto y ese fruto se puede continuar haciendo, que es el fruto que se da desde los inicios del camino que comenzaron, la aventura de 3 años. Pedro, por lo menos en los evangelios, no pescaba desde hace 3 años, ¿no es cierto?, cuando fue el inicio del camino. Pues entonces, aquí vamos a ver varias cosas que son importantes. Algún eco de la resurrección está presente en este texto, porque aquí se dice que cuando este personaje, que no saben que es Jesús, les dice, echen las redes para pescar, ellos inmediatamente las echan. Y hay un signo de que también ellos han tenido el paso de la resurrección, ¿a través de qué? De la fragilidad. Están más obedientes. Ya no hay ese diálogo, Señor, en tu nombre echaré las redes, ¿no? Por si acaso, porque si es que las echo y no hay peces, a mí me va mal ante la gente aquí. Ya no hay esas cosas. Hay un signo de resurrección en los propios apóstoles que les ha quedado del camino seguido con Jesús, pero ellos no lo saben. Ellos no se dan cuenta de todo lo que está pasando, y Jesús se aparece ¿para qué? Para ser consciente de lo que está pasando, porque lo que está pasando es la compañía de Jesús después de la muerte, porque resucitado no es que se ha ido solamente al cielo, sino que está presente en la vida diaria de nosotros, viviendo permanentemente en el corazón de nuestros trabajos, de nuestros esfuerzos, de nuestros dolores, de nuestras crisis, ¿no? Y de nuestros pesimismos por tanta tragedia que tenemos todavía hoy día de hoy. Y por eso este texto nos entusiasma, porque primero hay esta sorpresa nueva, justamente por una compañía sutil del Señor. Es interesante, ¿no?, porque contrasta con esa forma tan gloriosa en que se presenta en el texto de Apocalipsis, ¿no?, que está sentado en el trono y tiene la gloria y el poder, ¿no es cierto? Es cierto todo eso, porque ese es el sentido que a través del lenguaje del libro del Apocalipsis se dice que Jesús ha triunfado. Pero es interesante que en ese texto ese triunfo se presenta con matices. Él aparece desconocido, los invita, les pregunta inclusive si tienen pescado, si tienen algo de comer, y echan las redes. Y después de eso hay el gran milagro de la multiplicación de la cantidad de 153 peces, y hay otra cosa. Jesús aparece sutilmente como un servidor, como el que prepara el desayuno, como el que tiene unas brasas y les dice, traiga un poquito los peces para poder
tomar desayuno juntos. Esto es muy importante, hermanos, porque que nosotros digamos que Jesús es glorioso y resucitado no quiere decir que Él haya dejado la forma sutil y sencilla como caminó con los discípulos y como hoy día en nuestra historia sigue presente. Jesús está escondido en la historia y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Y por lo tanto Jesús aparece sutilmente si nosotros solamente nos disponemos a dejarnos llevar por Él. Y de hecho es interesante que esta docilidad inicial de los discípulos, Jesús la alienta y la transforma de una especie de heroísmo antes de la muerte de Jesús, que sobre todo Pedro proclamaba: te seguiré hasta la cárcel y la muerte, ¿no? Y de hecho lo siguió, pero él pensaba que Jesús era una especie de líder político que iba a resolver todos los problemas. Inclusive estaban, en el Evangelio de Lucas de este año, hemos leído, estaban con armas, estaban armados cuando agarran a Jesús. Inclusive le dicen: Señor, no, ya, herimos espada. Y hiere inclusive a Malco, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso entonces, ahora hay una situación diferente, han sido golpeados por la situación y están un poquito más, podríamos decir, cambiados. ¿Qué cosa presupone la resurrección? Nos presupone más realistas, nos presupone que reconozcamos más nuestra debilidad y sobre todo que nos dejemos guiar por la mano de Él y por el Espíritu de Él. Y entonces hay este diálogo después de comer, después de compartir el pan y en este caso los pescados, que son signos de Eucaristía, signos de la gracia del Señor. Y hay una cosa entonces importante porque hay un diálogo y en ese diálogo se revela la importancia de Pedro, pero a su vez la humildad de Pedro. Y tenemos que saberlo reconocer porque solamente se puede ser, podríamos decir, vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa. Solo se puede ser responsable de la Iglesia, solamente se puede ser clero, solamente se puede ser obispo, solamente se puede ser encargado de pastoral universitaria, se puede ser hermano de la hermandad, solo se puede ser padre de familia si lo hacemos como un servicio humilde y sencillo. Y para eso tenemos que reconocer nuestro límite. El diálogo es muy interesante porque aquí hay un cambio de verbos. El primer verbo es me amas así, más que estos, totalmente. Y Jesús emplea la palabra ágape, agapao. Me amas más que estos. Y Pedro responde con otra palabra. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Que no es que te quiero con un amor total, sino que mi amor, la vida me ha demostrado que es muy pobre. Está queriendo decirle a Jesús que su amor existe, pero que no es como Él le pregunta. ¿Me amas así como me decías hasta la cárcel y la muerte? Está más realista, Pedro. El Señor le pregunta por papas y Él contesta camotes. Y la segunda vez sucede lo mismo. Simón de Juan, ¿me amas? Y él responde, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez es distinta, por eso en las traducciones hay un problema, y es que han puesto por tercera vez y es la tercera vez. Porque la tercera vez es una nueva pregunta. Simón de Juan, ¿me quieres? Es decir, me fileo, ¿solamente me quieres? Y él le dice, se entristeció Pedro. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solamente te quiero. O sea que mi amor es todavía muy poco, como esa frase de ese soldado que le dice al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Mi fe es muy poca, es muy pequeña, muy limitada. La verdadera actitud del cristiano resucitado es reconocer con realismo lo poco que somos, los pecadores que somos. El Papa Francisco hace 3 años, en una homilía, dijo, estamos celebrando el día de San Pedro, la fiesta de un pecador y también de Pablo, otro pecador.
Esto es muy importante porque nosotros, por ser cristianos que hemos vivido y hemos caminado con Jesús y somos creyentes y somos también cristianos resucitados, no somos supermanes. Somos personas que tenemos que ir captando cómo el Señor está presente y obedeciéndolo poco a poco y dejándonos guiar por su mano. Esto es muy importante porque solamente cuando se tiene esa actitud, no triunfalista, no alaraca, la Iglesia puede crecer, porque el Señor puede ir llenándonos con su Espíritu y haciéndonos hacer sus obras, sus acciones. Y hoy día estamos urgidos de eso, porque el mundo está muy mal, y la tentación de nuestra Iglesia podría ser, entonces como este mundo es malo, hay que condenarlo, hay que sacar adelante las armas otra vez y hacer una cruzada contra el mundo. Y eso va a ser el camino de la perdición, tanto del mundo como de la Iglesia. Porque la gente va a perder la fe y nosotros nos vamos a destruir como comunidad. Por eso el Papa insiste, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de llamar a las personas a recapacitar, insistir una y otra vez que la palabra de Dios puede remover montañas, puede entrar en la entraña de cada persona y todos podemos convertirnos en seres que amen, solidarios, capaces de ayudarse mutuamente. Y ustedes lo han demostrado, y se puede demostrar en el camino de la historia signos. Hoy día nos va a agradecer aquí Monseñor, ¿no?, porque esa colecta que hicimos para Jaén, él es el obispo de Jaén, él ha recibido en el terremoto, ¿no?, la ayuda que ustedes realizaron. Le pedí unas palabras después al final que las va a hacer. Digo esto porque eso que hemos hecho no es que seamos nosotros muy fuertes y muy tromes y muy supermanes, sino que empezamos a dejarnos llevar por el amor del Señor y nos volvemos poco a poco solidarios. Así se necesita que todos los sectores del país, desde los más sencillos hasta los más grandes, desde los que tienen una función de ciudadano y los que tienen una función de dirigente del país, de las municipalidades, de los gobiernos, del Congreso, de los poderes judiciales, de los distintos poderes, todos tenemos poco a poco que ir cediendo, pero cediendo no ante las componendas, tenemos que ceder ante el bien común. Y eso supone un crecer y un madurar. El Señor quiere la madurez de sus discípulos y por eso, poco a poco otra vez, empieza el camino. Y si este acontecimiento no se hubiera vivido, los pescadores hubieran solamente dedicado a la pesca y no hubieran ido a pescar hombres. Y gracias a Dios que ahora empiezan a pescar hombres de verdad. Unámonos todos en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,